Jota, muy buenas tardes de nuevo, ahora ya en tu tiempo. Hola, buenas tardes. Y ahora formalmente vamos a presentarles a Carmen Cabanillas, responsable de la Casa del Libro. Y si quiere que cuente ella la historia, pero para nosotros, Cava, lo podemos dejar en Cava, ¿no? Bienvenida, sí, Cava, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eso de Cava, por cierto, casi nombre artístico ya, ¿no? Más bien, sí, la verdad es que todo el mundo me llama así y no me reconozco de otra manera. Bueno, pues sigue Carlos con nosotros. Por cierto, ya les hemos dicho y estamos anunciando a lo largo del programa que Una luz del más allá es ya una realidad también en la Casa del Libro y uno de los títulos que vais a recoger. Pero queremos saber muchísimo más. Jota, tiene mucho que desvelar la invitada que nos traes hoy. Oh, muchísimo. Bueno, primero decir que es un placer volver a oír tu voz, Alexia. Gracias, te echábamos Jotas. de menos. Y yo a vosotros, créeme. Y bueno, ya anuncié en el mes de julio, fíjate, que en algún momento traeríamos a Cava. Bueno, pues Cava aquí está, que nos va a hablar de la Casa del Libro, Espasa Calpe, el bestseller, las mesas de novedades. Y bueno, antes hablábamos de títulos y ejemplares. Bueno, yo quiero diferenciar entre un título, lo que Cava llama una referencia, si no me equivoco. Sí, así es. Eso es. Y lo que son ejemplares. Es decir, un título es el libro que tú tienes en tu mano, que es una novedad o no. Y los ejemplares es el número de libros que se hacen de ese título. Es decir, un libro numerado. ¿Sería el ejemplar número tal de ese libro? ¿Algo así, entendemos? No, exactamente. O sea, las referencias es los diferentes títulos que tenemos. Podemos tener 100.000 referencias, pero 250.000 ejemplares. Claro. Quiere decirse que hay de muchas referencias, de muchos títulos, que solamente tenemos a uno o a dos, pero también podemos tener 500 ejemplares de un solo título, que aquí es cuando entran ya el factor bestseller o los grandes lanzamientos. Vamos a hablar de todo eso, pero antes, Jota, si te parece, nos vamos a adentrar, como digo, en esas puertas de la Casa del Libro. Pero, por ejemplo, tú has mencionado Espasa Calpe. Puede ser Planeta también. ¿Qué tiene que ver Casa del Libro con Planeta? A lo mejor una pregunta muy obvia, pero desconocida por quienes nos están escuchando. A3 Media, creo que también. ¿También? A ver. Inicialmente lo que actualmente es la Casa del Libro era Espasa Calpe. Espasa Calpe, además de editorial, tenía sus redes de librerías que en un primer momento éramos muy poquitas. Estábamos Gran Vía, Barcelona y Bilbao, una en cada ciudad. Pero luego después, con el tiempo, creo recordar que en el año 92 Espasa Calpe dependía del BBVA, o sea, los dueños eran el Banco Bilbao Vizcaya, pero lo compró el Grupo Planeta. Entonces, la Casa del Libro es de Planeta. La Casa del Libro es de Planeta. Espasa Calpe, como tal, como es conocido por todo el mundo, en realidad es la parte de la editorial. Luego está la red de librerías. Y todos pertenecemos al mismo grupo, al Grupo Planeta, que además de esta parte cultural, editorial y de librerías, pues tiene también medios de comunicación y otras unidades de negocio. Media, ahí viene la referencia de Jota. Cuando hablamos de la Casa del Libro, Cava, casi que todos, por lo menos los que vivimos en Madrid, nos vamos hacia la calle céntrica de la Gran Vía. Quizás es la librería, la Casa del Libro más conocida, pero no la única. No. Nosotros, yo lo considero el buque insignia. Yo, sinceramente, me siento muy afortunada de trabajar allí. Es un placer estar rodeada de tanto libro y de tanto librero. Pero actualmente tenemos 35 librerías por toda España. Es verdad que hay... Establecimientos, ¿no? Establecimientos, sí. Lo que son tiendas son 35 en toda España. Hay ciudades incluso que tenemos más de una. En Barcelona tenemos bastantes librerías, e incluso tenemos librerías en zonas muy céntricas, librerías muy grandes, y luego tenemos lo que nosotros denominamos los C4, que son librerías que están ubicadas en centros comerciales. Entonces, es una oferta cultural que aporta el centro comercial, pero son librerías de menor tamaño y con menor cantidad de libros, evidentemente. Una de las preguntas que yo tenía pendiente de hacerte es por qué unos libros entran en mesa de novedades y por qué otros no. Hemos arrancado un poco con cifras, pero ha pasado tan rápido que creo que la gente, los oyentes, no se han dado cuenta. ¿Cuántos títulos y cuántos ejemplares recibís anualmente, ya sea en Gran Vía
o al cabo del año? O, bueno, el En dato, los 35 establecimientos. En los 35 o solo en Gran Vía, el dato que tú tengas, porque Y aproximado, es una hacemos idea de barbaridad lo que vas a decir. A ver, lo que es la cadena de librerías, lo que es Casa del Libro, en realidad trabaja con 100.000 referencias que nosotros denominamos como vivas. 100.000 títulos. ¿Qué títulos. significa vivas? Títulos. Vivas es que se pueden adquirir. Luego, en nuestra base de datos hay muchísimos más títulos que actualmente no encuentras en las librerías o que tampoco podríamos conseguir por la sencilla razón de que están agotadas en la editorial. 100.000 referencias. Es que se dice Esos son pronto, pero 100.000 fichas que se abren al 100.000 año. ¡Qué títulos barbaridad! que podemos disponer. No significa esto que los 100.000 estén implantados, pero sí que se pueden adquirir. ¿Y Ajá. ejemplares? Ejemplares, yo en Gran Vía manejamos 250.000. Solo en Gran Vía. Solo en Gran Vía, solo en Gran Vía estamos en 250.000 ejemplares aproximadamente. Cava, y la pregunta que antes te formulaba Jota, muy interesante, me hago tan solo eco. ¿Qué tiene que ocurrir para que una de esas referencias llegue a la Casa del Libro y porque de hecho otras no lo consiguen? Bueno, vamos a ver, normalmente todo se basa en una cuestión de espacio, de capacidades. Pero para eso tenéis que elegir, tenéis que Entonces, hacer una elección. ¿En base a qué? ¿Qué criterios seguís? Es que depende de la librería. Gran Vía trabaja un volumen de referencias y una cantidad de ejemplares que es muy superior al resto de las librerías que pueda haber en España. Entonces, todo depende de la cantidad, o sea, de la capacidad del espacio, de la librería en sí. Otra cosa es el posicionamiento, que creo que es a lo que tú te referías, al posicionamiento de un título. Eso es posicionamiento de mesa de novedades. Efectivamente. Sí. Pues es básicamente lo mismo. O sea, hay unos espacios que nosotros podemos llamar puntos calientes, en los cuales se expone el libro en función de las previsiones que nosotros podemos tener. Me refiero evidentemente a la dirección comercial, es quien hace estas previsiones de los ejemplares que se vayan a poder vender de este libro. O bien porque entendemos que el tema del libro sea muy interesante, sea de actualidad, porque consideremos que es una novela o un libro bien escrito, o porque ya el autor sea un autor conocido que tiene ya pues un número de lectores considerable como para poner este libro en un lugar preferente y comprar una cantidad mayor. Ten en cuenta que nosotros somos una librería de referencia de fondo. O sea, nosotros no solamente trabajamos con libros tipo bestseller o grandes apuestas editoriales, no, nosotros trabajamos referencias, títulos que no encuentras en la mayoría de las librerías. Y entonces, si hablamos de grecolatinos, si hablamos de teatro clásico, si hablamos de filología, crítica literaria, al final son libros con un número de lectores mucho más limitado que lo que pueda ser la narrativa o Sin temas duda. de actualidad. Entonces, evidentemente esos libros siempre te van a venir a pequeñas cantidades, van a ir a lo que nosotros llamamos el lineal, o sea, lo que es el orden alfabético, y no se van a posicionar nunca en una mesa por las dos razones que te digo, porque no son libros de actualidad y porque no hay demanda suficiente como para comprar cantidad. ¿Y de qué depende que se mantenga más o menos tiempo un libro en esa mesa de novedades? Básicamente de ventas directas. De la rotación. O sea, nosotros pues los sistemas, antes éramos los libreros los que a ojo veíamos cómo se iba moviendo un libro. O sea, tú sabías perfectamente que el libro se estaba moviendo sobre todo por lo que te lo piden los clientes y además por las veces que lo colocas. O sea, es algo tan sencillo como que a diario te vienen las banastas llenas de libros y tú ves qué es lo que estás colocando y qué es lo que estás reponiendo con más frecuencia o menos. Pero ya te digo que ahora yo no sé lo que me habías preguntado, Alexia, perdona. ¿De qué dependía el tiempo que se mantenía un libro en esa mesa de básicamente novedades? De la rotación, sí, es la lo que te rotación. estaba ¿Y comentando. ventas tienen algo que ver? Si un libro Sí, la tiene perspectiva rotación comercial, siempre está vinculada a la venta. A ventas. O sea, nosotros tenemos unas coberturas, en el momento en que va bajando la cobertura, el sistema automáticamente te repone el libro. Ajá. O sea, hay unas coberturas que si tú ves que en un espacio de tiempo tal se han vendido 10 libros, tú no puedes tener nunca menos de esa cantidad y el sistema te lo va reponiendo.
El almacén de Guadalajara creo que os ayuda un poco. Tú lo sabes, yo lo sé, pero la gente no de esas cosas no tiene idea. ¿Qué ha supuesto el almacén de Guadalajara? A ver, es verdad que antes cada ciudad tenía su almacén, incluso la mayoría de los almacenes estaban integrados dentro de cada una de las librerías. Entonces, el almacén de Guadalajara ahora lo que nos supone es optimizar recursos y tiempo de entrega del libro. O sea, se ha centralizado, es un macroalmacén, te permite tener muchísimos más libros almacenados y luego la parte logística hace que los libros lleguen con muchísima más rapidez a las librerías. Tú cursas el pedido y ahora el tiempo de espera de un libro se ha reducido, pero de una forma muy, muy, muy considerable. De hecho, antes no bajaba de una semana y nosotros en Casa del Libro tenemos un sistema que se llama pedidos personalizados. O sea, un cliente viene y te pide un libro de un clásico que no lo tienes porque desde hace un año que no se vende, pero lo tienes en tu almacén de Guadalajara. Y en 24 horas tienes el libro en tienda en cualquiera de las librerías de España. Sí. Aprovechando que ahora Carlos solo está aquí, pero no nos escucha, y hablando de previsiones, Carmen, ¿qué expectativas tenéis para Una luz del más allá? De momento va a estar en mesa de novedades. De momento está en mesa de novedades. Está ya en mesa de novedades. Sí, está en mesa de novedades. Ya Previsiones de tu departamento comercial, yo lo derivo para que así tú no te tengas que implicar y nos digas la verdad. No, porque en realidad no lo sé, porque el libro lo hemos adquirido nosotros desde la propia librería. A ver, yo la previsión básicamente puedo hacerla en función de lo que yo he leído. Y lo has leído. Porque es muy reciente, es un autor que no es conocido de momento, Carlos. Como esperemos. autor, como escritor de novela. Como escritor de novela, efectivamente, sí, como sí. Periodista sí, pero como periodista sí, autor pero no de como novela. autor de novela. Entonces, el libro es un libro, yo se lo he estado comentando a él, es un libro que tiene una lectura muy ágil, que puede llegar a mucho tipo de lectores diferentes. Quiero decir que al final eso es una ventaja, porque lo que normalmente la gente dice boca a boca es boca a oreja. Es boca a oreja en realidad. Cuando la gente lee algo que le resulta fácil de leer, que le entretiene, que le engancha, al final pues el boca a oreja funciona. Entonces esperemos que este sea el caso y que sea solamente el principio de un siguiente libro. Por supuesto. Eso todavía no lo contaremos. Bueno, yo la verdad te agradezco mucho lo que estás diciendo de mi libro, porque sobre todo una persona tan profesional como tú, pues ya es un halago lo que acabas de decir, que la has leído. Pero si me permitís voy a contar una pequeña anécdota en 10 segundos. Cuando yo fui la primera vez a ver mi libro en la Casa del Libro, pues tuve la oportunidad de conocer a Cava. Y concretamente, pues bueno, me dijo dónde iba a estar el libro y... Yo estaba ahí enterrado entre cientos de libros, todo librerías, estanterías. Como acaba de decir ella misma, hay 100.000 títulos en total en la Casa del Libro. Y entonces me dijo, voy a empezar a leerlo y hasta la página 30, y si me engancha, sigo. Digo, ¿y con todo esto que tienes aquí lo vas a hacer? Y me dijo, sí, yo voy a leer hasta la página 30. Yo me acuerdo que le dije, te voy a pedir un favor, llega hasta la página 50. Sí, es verdad. Sé que hay alrededor de la página 40, me parece que escribí una cosa que podía llamar la atención. Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando la he visto hoy y prácticamente lo tiene terminado, está en la página 230 y tantas y lo ha leído. Lo cual para mí te lo agradezco y es un orgullo, porque teniendo 100.000 títulos allí, que hayas leído mi novela, pues sinceramente es un gran halago y que te agradezco, Cava. Hombre, por motivos obvios, y ahora fuera ya de la presentación oficial, yo no soy objetiva, pero sí es cierto que todos los comentarios, críticas, alusiones al libro que estoy escuchando van en la misma dirección. Personas que, bueno, pues con una absoluta imparcialidad y viendo un poco con actitud expectante de qué va a ir esto, porque efectivamente Carlos es novel en cuanto al mundo de la literatura, empiezan a leer ese libro y todos coinciden en que me ha enganchado y me lo he leído corriendo. Qué fácil me ha resultado, al final no lo he dejado, me lo he leído enseguida y lo he terminado. Sí, la verdad es que la lectura, además es verdad que cuando vas hacia la mitad del libro, la historia da un giro, porque no te lo esperas, porque el principio de la novela
son personajes muy reales, muy del día a día. O sea, son personajes con sus triunfos y con sus miserias. Es una novela urbana. Sí, sí, arranca, sí, totalmente. ¿no? Es una novela muy realista, pero no te esperas el giro que da de ser personajes normales, situaciones normales, a pasar a lo paranormal. O sea, al final de repente se convierte en una novela que tiene unas pinceladas de thriller, no siendo un thriller psicológico, una novela negra en absoluto, pero sí es algo, tiene un punto fantástico. O sea, tiene un punto fantástico precisamente por esa parte de la historia en la que entra en la narración la parte paranormal, o sea, de los personajes, esa vivencia que ellos tienen. El rayo azul, el rayo de luz azul, ¿verdad? Eso lo cambia todo. La luz lo cambia todo, Jota. Ya entenderán los oyentes lo que es el rayo de luz azul. Bueno, yo creo que sí que debéis seguir con el resto, que la Casa del Libro tiene infinidad de maravillas. Yo me quedé allí atónito y yo me pasaría días enteros allí leyendo, porque me encanta leer. Hay dos preguntas que no puede terminar la sección sin que se las haga a cabo. La primera es, ¿qué consideras tú un bestseller? ¿Cuántos ejemplares crees que tiene que vender un libro? Cuando trajimos a Isaac Maroto de Maidisa, distribuidora de Juego de Tronos, entre otros maravillosos libros, Isaac nos decía que hace 10 años él consideraba un bestseller un libro que vendía a partir de 100.000 ejemplares. Que a día de hoy, bueno, hay tantas preguntas que tengo que hacerte que yo no sé por dónde. Bueno, pues ya está, yo tengo la solución, hay que invitar otra vez a hay que invitar a así Cava, que hoy pondremos un punto y seguido y una sí. segunda parte. Entonces, Isaac decía que él consideraba hace 10 años bestseller un libro que vende más de 100.000 ejemplares y que a día de hoy, tal y como está la cosa, para él un bestseller es un libro que vende más de 2.000 ejemplares. ¿Qué consideras tú un bestseller? Hombre, a ver, yo tampoco, en cuanto a las cifras, yo creo que es excesiva la diferencia entre 100.000 y 2.000. Yo creo que un bestseller, en realidad, está muy condicionado, evidentemente, por el volumen de ventas. O sea, un libro que se vende en unas cantidades importantes ya se le puede considerar un bestseller. Pero yo creo que hay otros factores que entran en juego, como pueden ser el que el autor ya tenga tras de sí este fenómeno fan que hace que cada libro que saque se considere un bestseller ya antes de que se ponga a la venta. O sea, hay autores que tú los identificas siempre como que los libros que están escribiendo son bestsellers, sin ni siquiera haberse implantado en las librerías. Y también hay otra... Por ejemplo, hablábamos antes de Ken Follett, ¿no? Ken Follett es un autor que se le considera autor de bestseller, o sea, así se le define. Entonces, tampoco sabes cuánto va a vender. Sí que es verdad que tienes ya la garantía de que además son autores que se editan a nivel mundial. Eso es un bestseller. Un libro que al final no se queda y que además la venta es prolongada en el tiempo. O sea, no son libros que su venta depende de una fecha de lanzamiento y de un periodo breve, sino que se prolongan como en libro el tiempo. de fondo, ¿no? Y sobre todo entra mucho el tema del fenómeno fan. O sea, eso, los Harry Potter, autores, en España tenemos fenómenos de bestseller como puede ser Zafón, como puede ser Falcones, pero ya te digo, normalmente es el volumen de venta y el fenómeno de lectores que tienen detrás, que arrastran estos autores. ¿Y la piratería y el libro digital, habéis notado una bajada en las ventas del libro en papel respecto, por ejemplo, a autores como Ken Follett? Y añado incluso, te pedimos más. ¿Qué va a pasar en este sentido en un futuro? ¿Crees que finalmente estos soportes digitales van a terminar con el libro en papel o no? ¿Tenemos esperanza para ellos? Yo soy librera antigua, que no vieja, que es diferente, y soy de las románticas. O sea, soy de las que me cuesta realmente el ver que la tecnología se pueda comer a un libro. Es verdad que al final te tienes que ir adaptando. O sea, hay que convivir con todo lo que la sociedad va evolucionando. Entonces, es verdad que no podemos negar la evidencia y no podemos negar que el desarrollo al final te está llevando a esto. También es verdad que deberían de convivir los dos formatos, el papel y el digital, siempre y cuando esto estuviese bien regulado.
Nosotros, sin piratería, ¿verdad? Efectivamente. Nosotros tenemos no solamente dispositivos propios de la Casa del Libro, sino ecosistema. Somos casadelibro.com, es la librería en formato digital que más títulos en español tiene. No se corresponden las ventas de dispositivos con las descargas. Quiero decir que la gente se descarga las cosas de forma ilegal. También es verdad que se ha acusado más cuando empezó el tema todo de las descargas, de los e-reader y demás, hubo ahí un momento en el que sí se notó. O sea, nosotros analizábamos a qué se podían deber la caída de ventas, independientemente del factor crisis y demás, y sí considerábamos que esto podía afectar de una forma bastante negativa. Pero a mí me consta, y lo sé porque lo estás viviendo en el día a día, es una librería muy grande por la que pasa mucha gente, que cada vez más gente que tiene e-reader está volviendo al libro. No digo con esto que vayan a abandonar el leer en un ebook, no. Pero sí que es verdad que ellos te lo cuentan. Es que al final no me manejo, es que al final echo de menos el tocarlo, el tenerlo y sobre todo... No, la sensación de que es tuyo. Sí. Y de que lo ves, y de que lo puedes prestar, y de que lo puedes regalar. Y que lo tienes luego en una librería. Sobre todo que lo puedes regalar. O sea, quiero decir, al final el regalar cultura es mucho más barato que regalar cualquier otro objeto. Y es una cosa que la tienes siempre y que además puedes pasarla a tus hijos, regalársela a tus amigos. Es algo que es la parte de romanticismo, al final, que tiene el libro, que no lo va a tener nunca una descarga digital. Nos vamos a quedar con este tono, si os parece, y este buen sabor de boca, pero como he dicho, para emplazarte, tan solo, Cava, Carmen Cabanillas, seguimos charlando cuando tú quieras, es tu programa y tu casa, y cuando estimes también, Jota, pues volvéis. Sí, no, te traemos otro día porque se me ha quedado alguna cosita por ahí en el aire. Pues será un placer estar con vosotros. Por ejemplo, tenemos que hablar de lo de HarperCollins, que va a pasar con Planeta, Mondadori y HarperCollins ahora que entra, que es algo importante también. Bueno, pues muy tenemos bien. Muchos asuntos que charlar. Lo haremos muy prontito. Cava, gracias. Gracias a vosotros. Carmen Cabanillas, responsable de la Casa del Libro. Hoy nos hemos ido a Gran Vía, pero como ven, buque insignia, pero referencia, yo creo, de las referencias en el mundo de la literatura, de los libreros, de las librerías. Señores, nosotros avanzamos, ponemos aquí el punto y final a esta sección por esta semana, que retomaremos el próximo sábado. Sin embargo, continuamos hasta las 7, si lo desean, juntos, ahora ya en nuestro tiempo para el trabajo, nuestra sección laboral. También hablaremos de gastronomía, de salud, noticias sorprendentes y mucho más hasta las 7.